Saludos a todos ustedes de parte de mi esposo y su servidor. Venimos a tomar unos minutos de reflexión en el texto bíblico y esperamos que este video les encuentre en la mejor salud física, mental, emocional y sobre todo espiritual. Porque esta es la razón de estos videos, compartir de toda la gracia que Dios ha tenido para uno a los demás. Porque Dios ha sido tremendamente maravilloso y benevolente con todos. Le pedimos que nos recordemos en oración unos a otros, porque esto es muy importante. La oración tiene más allá del efecto que nosotros pensamos, porque esa es una esfera espiritual en la que nosotros entramos. Los antepasados hebreos que se entregaron con intenso fervor a la preservación de las antiguas tradiciones bíblicas de la sabiduría. El texto que nosotros recibimos, si ustedes tienen su Biblia, pueden abrirle en el Salmo 19 y quedarse ahí, por favor. Vamos a examinar el Salmo 19, tremendamente su palabra en este Salmo. Y vamos a tratar de ir de la superficie del Salmo, o sea, lo que se lee rápidamente por encima, vamos a tratar de ir profundamente, más internamente en el mensaje de este Salmo. Entonces, estos antepasados escritores del texto bíblico, ellos sabían que la tradición de la sabiduría existía mucho antes que cualquier texto se compusiera, pero lo dejaron, lo escribieron y lo pasaron, que luego después eventualmente se vino a formar el Torá, los primeros 5 libros de la Escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y trataron de comunicar a través de esos textos sus conocimientos y experiencias de quiénes somos y por qué estamos aquí. Ellos comprendieron que las leyes universales externas de la naturaleza y las leyes internas del ser humano son las mismas. O sea, que el ser humano está intrínsecamente conectado a la creación y que nada es más importante que conocerlas, estas leyes, y vivir en armonía con ellas. Ese es digamos, el principio fundamental para una vida excelente en la presencia de Dios, o en la presencia de todo lo creado, todo el universo que nos comunica. En los últimos 2 siglos se ha empezado a discernir que la narración bíblica del Génesis capítulo 1 y versículo 2 se tiene que entender más bien en lo que el mensaje detrás del texto nos comunica. Y esto es una manera de discernirla radicalmente diferente a lo que, pues, tradicionalmente se ha venido leyendo. Porque si ustedes recordarán, el libro de Génesis en los capítulos 1 y 2 creó grandes debates y discursos y conflictos entre la ciencia y la fe, y será el creador, vino la gran explosión de la creación, se trató de digamos, comunicar en qué manera científicamente hablando se puede comprobar que detrás de lo que existe hay una mente divina, hay una mente, digamos, creativa que puso todo este orden, porque este orden ha permanecido por muchos siglos. Por esta razón, o muchos miles de años, podríamos decir. Pero entre los últimos 2 siglos específicamente se ha empezado a discernir esta manera la narración bíblica de Génesis capítulo 1 y 2 de una manera radicalmente diferente, no solo como un texto antiguo literario, algo que se ha legado para estudiarse y analizarse, sino que es más allá de esto. Es una verdadera revelación. Tenemos que ver
detrás del texto. Tenemos que discernir más profundamente esta narración bíblica. Y el Salmo 19 hace un eco de los capítulos 1 y 2 de Génesis. El Torah, lo que se llama Torah quiere decir lo correcto, lo justo, lo derecho, digamos, lo que tiene sentido. El Torah proyecta una visión de adoración desde el principio, en un mundo creado en armonía, porque toda la creación coopera como una gran orquesta universal sinfónica, llamado a la comunidad y llama a la comunidad, llamado a la comunidad de los seres humanos a vivir como el pueblo de Dios. El llamado a la adoración es fundamental en la narración de la creación. Lo hemos visto en los videos pasados. Adoración es el medio para honrar, sustentar y restaurar el diseño creacional de Dios para el mundo, para cómo Dios ha creado y cuáles han sido sus propósitos benevolentes, porque todo lo que Dios hace lo hace con amor. Para todo aquel que es llamado a entrar en comunión con Dios, el diseñador de todo lo que existe, adoración está en el corazón de esa comunión. Y esta visión aparece entretejida en toda la narración bíblica. Después del Pentateuco aún viene en los proverbios, en los salmos, en los textos de historia, los textos de sabiduría, no se diga. Y sobre todo, por ejemplo, los textos de Salmo. Ahora, si ustedes tienen la Biblia abierta en el Salmo 19, el Salmo 19, al igual que el Salmo 1 y el Salmo 119, resalta la importancia de la instrucción de Dios. Lo que tradicionalmente en el judaísmo se llama el Torah, que es los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los primeros 5 libros del texto bíblico. Y resalta la importancia de la instrucción y su enfoque en el orden y el ritmo de la creación de Dios. Hay un ritmo en que todo se mueve, porque todo lo que Dios crea, lo crea con vida en sí. Y esa vida en sí está motivada por el amor. Y a partir de la historia de la creación de Génesis 1 y 2 lo empezamos a entender. Mero principio de la escritura. Vean ustedes, por ejemplo, si volvemos nosotros aquí, el Salmo 19, las primeras 2 secciones. El Salmo 19, si ustedes lo tienen abierto, tradicionalmente se divide en 2 principales secciones. Del capítulo 19, versículo del 1 al 10 es una sección. Perdón, del 1 al 6 es una sección. Y del 7 al 14 es la siguiente sección. Primero es la creación y después es la voz, la palabra de Dios que se textualiza en los escritos de la escritura. Entonces, Salmo 19. Pero observemos los rasgos principales de este salmo. Acá nosotros lo dividimos, el Salmo 19, en 3 principales secciones. Del versículo del 1, si lo tienen abierto ahí en su Biblia, del 1 al 6 es la creación. Del 7 al 10 es la instrucción, o sea, el Torah. Y del 11 al 14 es el efecto y responsiva en la humanidad. Veamos la siguiente sección. Hay unificaciones del estilo literario en este salmo. Si ustedes ven, el Salmo 19, observemos los rasgos unificadores de palabra y voz primeramente. Palabra y voz en los versículos del 2 al 4. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Muchas veces estamos distraídos también. El ser humano
es a quien se le revela esta palabra, pero el firmamento y todas las obras de Dios son creados motivados por el amor, que es el principio fundamental del carácter de Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios está presente. Dios nos habla y el universo lo testifica. Y luego, vean ustedes en este versículo, el versículo 2, un día emite palabra otro día. La creación misma tiene voz, tiene comunicación. El ser humano tiene que discernirlo, entender. Y naturalmente no es el cosmos, el universo no es una componente natural que solamente se va a analizar y a explotar, sino que tiene vida y nos habla. Y un día emite palabra otro día, continuamente. Y una noche a otra noche declara sabiduría, porque tradicionalmente es cuando uno se acuesta en paz y tranquilidad, que le pide a Dios, como lo dice este mismo salmo, en el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y muchas veces oramos, Señor, enséñame mi conciencia y ayúdame a encontrar si en mí hay hábitos y costumbres que no son de tu agrado, y entendiéndolo de esta manera, empezando a buscar a Dios, aun cuando uno se acuesta. Ustedes saben que el cerebro nunca se apaga. Nosotros apagamos la luz en la habitación para ir a descansar de la noche a la mañana, pero el cerebro sigue continuamente consciente, subconsciente sigue continuamente trabajando, y pedimos a Dios que en ese momento en que está en reposo nuestra vida, que no estamos yendo y viniendo, pueda Dios enseñarnos dónde nos encontramos en la jornada que verdaderamente honra a Dios. Y por esta razón entonces tenemos que los versículos del 2 al 4 se conectan con la respuesta humana. En el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová mío, roca mío, redentor mío. Esta conexión de los versículos del 2 al 4 al versículo 14 me recuerda la expresión de Dios cuando Dios creó al ser humano en el sexto día, y lo dice, vio Dios lo que había hecho y dijo Dios, es bueno en gran manera, porque ahí es donde Dios se invirtió. Dice Dios, se vino y creó una parte del ser humano que es el espíritu, donde el ser humano no iba a encontrar su realización de lo que sería plenamente hasta no encontrar una conexión profunda e íntima con Dios, fuera de lo creado. O sea, las necesidades internas del ser humano está fuera de lo creado, es con Dios. Es con Dios que nosotros nos dedicamos, y esto es mucho simbolismo en 6 días de obra y 7 días de descanso. 6 días, y es un ritmo del que hemos estado viviendo, pero no lo pensamos. Solamente conocemos lo más fundamental de lo humano, lo que es natural, y pensamos que vamos a venir y que vamos a ir, y que si no me alcanza mi tiempo y mis propósitos en 6 días, pues me tomo el séptimo día y voy a trabajar. Y yo conocí a una persona que afortunadamente o desafortunadamente tenía el mismo apellido que yo, Michelle. Y él, aquí en Oklahoma City, lo conocí. Y él trabajaba los 6 días de la semana arduamente. Era un trabajador intenso. Pero el séptimo, como lo tenía de descanso, se iba a trabajar a otro lugar. Trabajaba en restaurantes. Se iba a trabajar a otro lugar para que el tiempo que estuviera despierto fuera estando ahí haciendo un dinero extra. Y yo decía, pero qué extremo es esto, ¿no?
Pero es como el ser humano actúa. Acuérdense de Éxodo 16, y solo lo leen el capítulo 16 detenidamente. Dios les da el maná al pueblo. Y cuando lo ven de lejos es como una hojuela de, digamos, de avena en la superficie la superficie del campo, y que el pueblo iba a ir y colectar y lo iba a traer, iban a amasar, iba a hacer las tortillas ricas que muchas de nosotros probamos, pero estas eran de maná. Y cuando el pueblo lo vio, dijo, ¿y qué es eso? Así, eso quiere decir maná, ¿qué es eso? O sea que prácticamente hay muy poco entendimiento, muy poco intimidad con el Creador que tanto, tanto nos ama y ha creado todo con propósito y con un balance saludable para todo. En el capítulo 16 de Éxodo, Dios le estaba enseñando que había un ritmo de vida. 6 días saldrás a colectar, el sexto colectarás doble, y el séptimo, lo que ha quedado del sexto, eso comerás, porque en el séptimo descansarás. Ese es un descanso para la tierra también. 7 años, 6 años se trabajará, al séptimo año descansará. Y de esta manera nosotros tenemos esa instrucción. El Torah nos da esta comunicación de los 5 libros, el Pentateuco, en tiempo del Imperio Griego, a través de Alejandro Magno, el Penta, que son cinco lados, una figura de 5 lados. Entonces, una composición de 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y todo esto nos trae la comunicación que Dios nos desea. Y naturalmente la creación está en el libro de Génesis, capítulo 1 y 2. Pero vean ustedes los rasgos unificadores de esto. Y tenemos que en el versículo del 1 al 6 nosotros lo dividimos en 3 partes. Se trata de la creación, del 7 al 10 instrucción, efecto y responsiva humana, el versículo del 11 al 14. Si ustedes quieren, podemos examinarlo de esta manera. Esto es material que les estoy dejando a ustedes para que ustedes lo busquen más profundamente, porque detrás de este texto aún se encuentra la voz del Espíritu de Dios que nos llama y nos clama. Y creen ustedes que aquí vemos nosotros entonces en el versículo 19 la combinación de la voz, la palabra, son la misma palabra hebrea, Omer. Si ustedes ven, por ejemplo, el versículo 3, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz, pero en el versículo 2, un día emite palabra, otro día voz y palabra, que es Omer, en hebreo es la misma expresión, vincula de los versículos 2 al 4 al versículo 14. Y naturalmente hemos dicho ya suficiente de esto, pero hay mucho más que podemos discernir. Y esta es la respuesta humana en el versículo 14 a lo que se ha dicho del versículo del 2 al 4, perdón. Voz y palabras son las mismas palabras, entonces lo que vincula versículo del 11 al 14, ven ustedes, en donde está la unificación del estilo literario, palabra y voz, y luego está guía y revelación, con los versículos del 1 al 6. Y perfecto, que es el versículo 7 de este salmo, es la misma palabra hebrea que quiere decir reprensible en el versículo 13. Vean ustedes, preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñorean de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran revelación. Y esto de gran rebelión, perdón. Y esto es muy importante porque ahí en el 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice, todo vuestro ser, Dios está interesado en todo nuestro ser. Muchos de nosotros, muchas veces en algunas ideologías en la iglesia, o muchas veces
se canta, el mundo no es mi hogar, ya me quiero ir de aquí, ya quiero salir volando, quiero ir con Dios, quiero... Y todo eso no está en el texto bíblico porque se ha malentendido. Porque aún así el Padre nuestro, como nos enseñó Jesús, es, vénganos tu reino aquí en la tierra y tu voluntad sea hecha como en el cielo sea hecha aquí en la tierra. Y esto es una idea muy judaica, muy hebrea desde el Pentateuco, el Torá, todo el resto de la escritura. Y naturalmente creemos que vamos a ir a la presencia de Dios, porque esto es lo que Dios ha preparado del principio. Y naturalmente, entonces, el versículo 7, irreprensible, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, lo declara. Y todo vuestro ser se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Espíritu, alma y cuerpo, ese es el orden. Pero nosotros empezamos al revés. Cuerpo, alma, espíritu. Cuerpo, los 5 sentidos. Alma, nuestros pensamientos, voluntad y emoción. Que viene de la palabra psique. Y luego espíritu, donde Dios y un ser humano se conectan íntimamente. Por lo tanto, esta conexión entre el versículo 7 al 13, ¿verdad? Que luego hace una declaración de 14, que sea esto grato, oh Dios. Uno vive para entender el propósito por el cual uno vive. Y por esta razón, esta escritura nos lo revela. Y esto vincula los versículos del 11 al 14 nuevamente con los versículos del 7 al 10. De esta manera, el Salmo 19 entonces afirma que el amor, si ustedes pueden discernir esto detenidamente, el amor se encuentra como digamos, la caracterización muy específica de la motivación de Dios en hacer algo, porque todo lo que Dios hace, lo hace por amor. El Salmo 19 afirma esto, que el amor en realidad es fundamental. Según el salmista, el Dios que proclama las voces cósmicas en los primeros versículos, que ha dirigido es el mismo Dios que ha dirigido una palabra personal, digamos, a la humanidad. La humanidad experimenta en última instancia a este Dios no como un ejecutor cósmico, no como una entidad eterna despegada de lo que toma lugar en la tierra. Y vuelvo a repetir, lo pusimos en la expresión un ejecutor cósmico, un diseñador cósmico, pero es todo. No, sino como un ser familiar, misericordioso. En el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. Esta es una expresión. Muchas veces nosotros cuando estamos creciendo y hablamos en cierta manera, nuestros padres nos corrigen y nos dicen, esas palabras no las tienes que decir, esas palabras no son limpias, tienes que tener un mejor vocabulario, tienes que tener una mejor actitud, una mejor disposición. Siempre nuestros padres nos están corrigiendo en el sentido, porque ellos son los que nos moldean. La familia es indispensable. Y de esta misma manera, el Salmo 14 expresa el ser humano hacia un Dios que es familiar y misericordioso, Dios de amor, que es la fuerza que impulsa todo lo creado. Y esto es sin duda un pensamiento extraordinario, si ustedes se ponen a examinarlo. Este pensamiento extraordinario tiene implicaciones radicales para la cultura secular de orientación científica. En nuestros días, como lo hemos dicho al principio, se ha empezado a tratar de discernir el texto de Génesis, específicamente capítulo 1 y 2,
y en la manera en la que se desarrolla cuál es verdaderamente el significado detrás del texto. Y este pensamiento extraordinario que acabamos de mencionar en la relación humana con el diseñador, con el creador para la cultura secular de orientación científica, ha tenido un tremendo reto, pero viene ahora armonizándose poco a poco. Se empieza a distinguir esto y sobre todo por el experimento de la quantum, la física de quantum en inglés. El Salmo 19 no es anticientífico entonces, pero sí ofrece una visión del universo como algo más que un objeto para estudiar y controlar. Sin duda, la naturaleza no es divina, no es lo que estamos diciendo, pero es incomprensible sin Dios. En cierto sentido, entonces la naturaleza conoce a Dios. Ven ustedes el versículo 2. Un día emite palabra, otro día y una noche, a otra noche declara sabiduría. La realidad es que la vida viene de Dios. Y Dios, por su palabra, por su aliento, que viene de lo más profundo de Dios, motivado por el amor de Dios, crea las cosas entonces. Y por lo tanto, la naturaleza conoce a Dios y por lo tanto puede proclamar su soberanía. En resumen, al igual que el ser humano que se dirige a Dios como pariente más próximo en el versículo 14. Entonces hay dos lados de esta declaración y de esta gran verdad. La creación está relacionada con Dios y en cierto sentido todos formamos parte de esta misma familia. Y esto reta las ideologías de doctrinas que, por ejemplo, la misma doctrina de, digamos, del rapto, cómo Dios va a extraer a alguien de la tierra y crear un caos. Por ejemplo, los que vienen en el avión y que son extraídos al espacio y aquel avión se estrella si el piloto es extraído al espacio. No, eso no tiene sentido. Es una fantasía que se ha creado del texto, porque no se ha discernido el texto detrás del texto, el mensaje detrás del texto. El propio idioma hebreo conoce la particularidad en la que el ser humano está interna e intrínsecamente conectado con la naturaleza. Vean ustedes que en esencia, Salmo capítulo 2, vuelvo a repetir, un día emite palabra, otro día el ser humano responde, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Veamos entonces en esta ocasión que la palabra del hebreo para Adán quiere decir ser humano. Y la palabra para tierra es Adamá. Entonces, esto nos revela a nosotros que hay una intrínseca conexión del ser humano con toda la creación. Y por esta razón, Dios ha puesto al ser humano como el mayordomo de todo. Y cuando Dios dice, señoreaos sobre todo lo creado, en esencia quiere decir que sea un servidor de todo lo que cultive, que cuide, que proteja. Nada de esto implica que el Salmo 19 ofrezca simplemente una teología natural. La creación sí ofrece conocimiento, versículo 2, un día emite a otro día palabra, pero a la vez, aparte de esto, ahí está, en su pantalla, Dios también ha dirigido una palabra personal a la humanidad, la Torá, la escritura, la revelación de Dios que se ha sido pasada de generación en generación y que ha venido a nosotros. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El problema aquí está en que cuando la Biblia se convirtió del Torá hebreo, todo en hebreo, al Pentateuco, el Pentateuco está en griego, es que la ley de Jehová, la ley, la palabra ley, nomos,
tiene un significado más legalista. Tiene significado de leyes, tiene significado de corte, en fin. Y por eso es que nosotros hemos confundido esto y hemos empezado a pensar que la ley estuvo en un tiempo, pero ya dejó de ser. Ahora viene la gracia, que es el Nuevo Testamento. Pero en realidad Dios nunca cambió de pensar. La gracia de Dios se manifestó, ven ustedes los capítulos 34 y 36 de Éxodo, en esencia, en la paciencia de Dios con el pueblo. Y nada de esto, en esencia, implica una teología natural, vuelvo a enfatizar. La creación sí ofrece conocimiento, pero también ha dirigido una palabra personal. Vuelvo a repetir, este mismo creador, este mismo diseñador, versículo 7, que está en el siguiente párrafo, en su pantalla. Y la ordena correctamente. Vean ustedes el versículo 9, la segunda parte del versículo 9. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué quiere decir justo? Muchas veces nosotros decimos justicia es darle a alguien su merecido. No, eso no es justicia, eso es el sistema humano en una corte. ¿No? Por eso es que nosotros, cuando decimos la ley de Jehová, nos imaginamos un sistema humano. Lo justo es, en esencia, las buenas nuevas de Jesucristo en el Nuevo Testamento, que es traer al ser humano a una relación justa, correcta, a su creador, a su redentor. Y por eso es que el Salmo 14 habla con esta familia, el Salmo 19, perdón, versículo 14 habla con esta familiaridad. Sean gratos, oh Dios, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, externamente la boca, internamente el corazón. Todo sea grato a ti, oh Dios. Y por esta razón, entonces, nuevamente, las implicaciones de esto son radicales. Y Dios ordena correctamente todo. Y de esta manera nosotros decimos, la vida humana solo puede comprenderse adecuadamente en relación con Dios, que fue su diseñador, que fue su creador. Esta es lo contrario, antítesis es lo contrario de la secularidad y su credo de autonomía. En las últimas 3 décadas al menos se empieza a sentir, o más aún desde el alumbramiento, que los humanos podemos vivir distanciados, autónomos, y de esta manera se ha desmoronado los vínculos familiares en mucho sentido. Según el salmista en el Salmo 19, los humanos no vivimos de nuestras capacidades, aun cuando hacemos todas nuestras capacidades. En esencia, solamente en lo más fundamental se rige la vida humana cuando se trata de independizarse de los demás y de la fe y de todo lo que existe. En esencia, el versículo 10, por ejemplo, nos revela algo muy importante sobre esto. De acuerdo al entendimiento humano, muchos dicen, tienes que luchar por ganar, por lograr, por poseer, en fin. Pero el versículo 10 sugiere la insuficiencia de lo más valorable. Deseables, la palabra de Dios, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Se dan cuenta? No hay tal riqueza que pueda compararse con entender esencialmente cómo uno puede vivir justa y correctamente cumpliendo los propósitos por el cual uno fue creado. Y dulces más que la miel, ni el dinero ni la comida son suficientes. Y que la que destina del panal, o sea, la más refinada, la más, no solamente refinada, más dulce, la más fina, la miel más fina que puede haber. O sea,
No solamente en esencia de pan vivirá el ser humano y de adquirir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos, o más bien dicho, en su tentación al principio del Evangelio de Mateo. Y esto obviamente se deriva del Torá, del Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. La intersección, digamos, ¿verdad? Yo diría la juxtaposición de la creación y la Torá, o sea, cuando Dios reveló su palabra más específicamente al pueblo, es la característica principal del Pentateuco, o sea, de los 5 libros, donde la historia de la creación, Génesis primero, precede a la historia de la redención, Éxodo, y la revelación en el Sinaí de dar su palabra. Este movimiento sugiere que la creación no es secundaria a todo lo que Dios ha revelado en su voz, en su palabra. La instrucción de Dios es la humanidad y todo lo que Dios ha revelado en su palabra construye y contribuye al cumplimiento de sus propósitos creativos. Para esta razón Dios creó todo. Y la motivación es el amor. El amor que motivó a Dios a crear a la humanidad y soportar la carga de las desobediencias humanas. Del capítulo 1 al 11 de Génesis es el mismo amor manifestado nuevamente en la historia de Israel. Éxodos capítulo 32 al capítulo 34. Si ustedes leen estas dos porciones y las ponen paralelas, ustedes van a ver esto. Y por esta razón, en la vida del salmista, cuando escribe este salmo, es lo mismo, ¿sí? Y como confesamos los cristianos, también vuelvo a hacer eco en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Versículos del 11 al 14 se empieza a declarar esto aquí, en este salmo. Después de toda la descripción de la creación, cómo la creación testifica, habla, porque lo que Dios tiene lo que Dios da es vida. Dios crea con vida el universo y por eso se ha mantenido en continuo movimiento y ha habido un orden que guardan todo lo más pequeño como lo más grande creado en este cosmos que Dios trajo a un balance más saludable. Entonces, el amor es la realidad fundamental del universo. Y es lo que en esencia hace eco de Génesis 1 y 2, cuando en el Evangelio de Juan, al despedirse de los discípulos, Jesús le dice a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. De la misma manera, permanecer en mi amor. Y eso es una conexión íntima. Pero ahora en Cristo, en las buenas nuevas, decimos, tenemos nosotros un ejemplo natural en el ser de Jesús de Nazaret, que vivió para dar un testimonio de cómo Dios quiere que todos vivamos. En el bautismo se oyó una voz, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. En el monte de la transfiguración se oyó otra voz mientras Pedro hablaba. Esto es muy bueno, esto me da una idea. Vamos a construir 3 enramadas, 3 denominaciones, 3 diferentes ideologías, si tú quieres, pero de lo mismo. Una para ti, una para Moisés, otra para Elías, y así los encerramos todos. Y el ser humano tiene las tendencias idólatras porque tiene esa conexión espiritual con todas las cosas que vienen de Dios espiritualmente hablando, pero que Dios no está revelado en eso, porque eso es digamos, la línea muy finita que uno cruza muy seguido
Y muchas veces, por eso el versículo 13, el versículo 12 de este salmo nos revela que en el interior del ser humano puede haber tendencias equivocadas y muchas veces se construyen símbolos de idolatría en nuestras tradiciones. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. El amor, por lo tanto, motivó a Dios a crear a la humanidad, a soportar todo, a perseverar, porque dice el Salmo que Dios llenó de su ser toda la creación. Y como de esta manera el amor es la realidad fundamental que mueve el universo. Y aquí Jesús lo declara. El mensaje de la narración de la creación proclama esto en cada detalle cada aspecto y cada detalle de la creación. Como es típico, obviamente, que como la creación es una gran llamado a la adoración, 6 días, 7, es un gran llamado a la adoración, y el llamado a la adoración tiene también una razón por la cual ese llamado hace esa proclamación. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios y la obra de Dios son manifestaciones de Dios mismo en todo lo que existe. Y en el Salmo 33, versículos 4 y 5, está conectado con todo ese Salmo 19, como con muchas de las otras escrituras. Y eso solamente para conclusión. La invitación va seguida de motivo de alabanza. La palabra y la obra de Dios son manifestaciones de Dios mismo. En ese sentido, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Ahí está, la palabra de Dios y la obra de Dios. Todo está motivado por el amor de Dios. Porque la palabra y la obra de Dios son manifestaciones del carácter de Dios mismo. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. En otros pasajes se le describe como recto, digamos. Vean ustedes, por ejemplo, otras escrituras que testifican lo mismo, es como el mismo tejido que va corriendo a través de los textos bíblicos, su hablar y actuar se relaciona con su carácter y gobierno. Recto. Y naturalmente Dios es justo, Dios es recto. Y por esta razón, como declara el versículo 5, ilustra el alcance de los propósitos amorosos de Dios, de los cuales está saturada toda la creación. ¿Sí? Y por entonces nosotros decimos que la tierra está saturada del amor y la misericordia de Dios. Y naturalmente, el capítulo 33, versículo 5 lo ha declarado. Ahora nosotros nos damos cuenta entonces, en ese sentido, que la verdad universal expresada en el Salmo 19 es un eco melódico de la narración de la creación en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. El mundo es creado como una celebración litúrgica cósmica, porque Dios se agrada, porque la motivación es amor. El principal principio del carácter de Dios. El séptimo día, si ustedes se dan cuenta, en Génesis del capítulo 1 al capítulo 2, entonces el séptimo día celebra lo bueno y lo noble de la creación de Dios. Génesis 2, versículo 1 y 2. Y prepara a la humanidad para su comisión divina, a ser creados en el mundo que Dios ha diseñado. Este es el mundo que Dios ha diseñado. Cuando el ser humano se desvía del propósito principal de ser mayordomos
y de cuidar a esta creación como Dios la creó, con amor, y servir y proteger y ser un reflejo de lo que Dios es, porque somos a la imagen y semejanza de lo que de Dios. Entonces se realizan los propósitos que Dios ha designado para su creación y específicamente para el ser humano. Vamos a seguir discerniendo estas cosas aún mayormente, porque créanme, créanme todos ustedes que hay mucho todavía que entender, y que Dios nos guíe y que ustedes continúen progresando como su alma progresa de acuerdo a la epístola de Juan. Y de la misma manera se encuentren en la mejor salud física, mental, emocional y espiritual. Estaremos próximamente juntos. Bendiciones, paz y descanso es lo que Dios nos ha dado ahora a través de la revelación del Evangelio de Jesucristo. Que ustedes tengan un fin de semana maravilloso, tranquilo, con muchas memorias, recuerdos de lo más bello, lo más bonito en sus relaciones familiares y amistades, en fin. Estaremos próximamente juntos en nuestra reflexión. Amén.